la causa de leucocitosis es una inflamación, hay otras causas, ¿no? Entonces, realmente es el objetivo de que ustedes analicen los casos clínicos, analicen el caso clínico que les voy a dar hoy y que mañana vamos a interpretarlo como quiero que me interpreten en el examen, ¿vale? Entonces, si me ponen suposiciones en el examen de antemano, les digo que está mal, ¿vale? Entonces, hoy les voy a, ahorita terminando la clase, ya seleccioné el caso clínico y la forma de resolverlo, ahorita se los voy a poner antes de que se me olvide o se me vaya la onda, cómo van a resolverlo, ¿no? Esto lo van a hacer a mano, acuérdense que no acepto ninguna tarea computadora, entonces, ¿qué van a hacer? El caso clínico, pues lo imprimen, o a lo mejor si no tienen impresora, pues lo traspasan a una hoja en blanco. El punto es que lo tengan de una manera accesible, ¿no? Para poder ustedes interpretarlo como debe ser. Entonces, a continuación les voy a poner cómo quiero que resuelvan ese caso clínico que les voy a dejar, con el objetivo de que se resuelva, con el objetivo de que ustedes sepan cómo va a ser la tarea de mañana, ¿vale? Entonces, únicamente les voy a adjuntar un hemograma, que es un hemograma ejemplo, ¿no? Que ustedes van a poder interpretar de la siguiente forma, como tarea. Acuérdense que es a mano, no es nada a computadora. Van a necesitar literatura complementaria. Acuérdense que estamos en patología, que es la recopilación y la integración de todas las materias que están llevando ahorita, más las que ya llevaron. Entonces sí va a haber muchas cosas que ustedes a lo mejor van a tener que regresarse. Nada más déjenme que abra mi documento. Ok. Entonces les voy a compartir pantalla. Ay, Dios. Permítanme tantito nada más que deje de pensar mi computadora. Ok. Ok, entonces en la pantalla están ustedes observando un hemograma, ¿no? Es así como yo se los voy a adjuntar de tarea y es de igual forma como se los voy a hacer llegar en el examen. Para el examen van a tener aproximadamente media hora para resolverlo. Eso significa que lo resuelven y lo adjuntan para, pues, que yo lo revise, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese día yo aclararé las dudas respecto al examen, ¿no? Ahorita es importante que ustedes evalúen cómo les voy a dar el caso y cómo es que lo van a ver ustedes reflejado. Entonces, yo les voy a dar, vean, por ejemplo, un hemograma, les digo la especie, el sexo, la raza, la edad, la anamnesis, el tratamiento. Aquí es importante que ustedes echen un clavado a su clase de farmacología porque les estoy refiriendo un tratamiento y ustedes sabrán que algunas pruebas de laboratorio, algunos analitos, se pueden llegar a alterar por algunos estudios, algunos tratamientos laboratoriales. Para un tratamiento, no sé, antibiótico, que ya hemos platicado de eso, ¿no? En algunos casos, algunas causas hemos visto que algunos medicamentos me pueden alterar algún analito del hemograma, ¿no? Hasta ahorita que es lo que hemos visto. Y si se dan cuenta, a este nivel viene la parte de... Este no es el que les voy a mandar, ¿no? Sino les estoy poniendo el ejemplo. Y ustedes se darán cuenta que tenemos acá la parte de diagnósticos diferenciales. ¿Qué significa esto? Que ustedes me van a poner diagnósticos diferenciales. Si se dan cuenta, pues acá yo les estoy mencionando 3, ¿no? Y si se dan cuenta, el diagnóstico diferencial se establece previo a la prueba de laboratorio. Es decir, cuando ustedes cuando ustedes están leyendo el hemograma que yo les estoy enviando, pues todos leemos desde la parte de arriba, a la parte de abajo, ¿no? Entonces, en la parte, después de que ustedes acaben de leer
lo que es la anamnesis, el tratamiento y la reseña del animal, pues bien, ustedes tienen que establecer diagnósticos diferenciales solamente con información proporcionada previamente, ¿no? Es decir, sin contar en ese momento las pruebas de laboratorio, apenas vamos, es decir, análogamente sería o pasaría como cuando les llega un paciente a consulta, la especie que ustedes quieran, gato, caballo, borrego, y que a la inspección, a la palpación, a la evaluación primaria o primera evaluación del paciente, pues en ese momento no tenemos una prueba de laboratorio, a menos que el propietario llegara con unos resultados de laboratorio, hay que valorar, ¿no? Si a lo mejor son de hace un año, pues bueno, ya no tienen ninguna importancia. Si son recientes, si solamente cambiaron de médico, pues bueno, a lo mejor en esos casos muy puntuales, a lo mejor sí la prueba de laboratorio nos puede ayudar. Pero en la mayoría de los casos no es así, nos llega el paciente así, pues enfermo y tenemos que abordarlo desde el inicio, ¿no? Desde temperatura, examen físico general y hacerle toda la evaluación pertinente. Entonces, por eso aclaro, los diagnósticos diferenciales en la descripción de los casos siempre se los pido previo a las pruebas de laboratorio. Ni siquiera nos hemos metido a las pruebas de laboratorio, por eso únicamente se hace con la anamnesis, historia clínica y tratamiento que yo les haya proporcionado en el caso. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, bueno, yo en este gatito que tiene deshidratación, tiene anuria, es decir, que no orina y su vejiga está llena y además tiene vómito, bueno, mis diagnósticos diferenciales que yo estoy proponiendo, estamos hablando que aquí va a variar mucho por ustedes, si se copian me voy a dar cuenta, ¿no? Porque cada quien tiene que tener una explicación de por qué está estableciendo ese diagnóstico diferencial. Entonces, yo estoy considerando cistitis idiopática felina, urolitiasis o un tapón uretral. Generalmente en gatos es común por el tipo de mucosidad que podemos ir generando en el tracto urinario. Entonces, son los diagnósticos diferenciales que yo establezco. Entonces, para eso yo le mando a hacer pruebas de laboratorio al gatito, en donde aquí tengo las alteraciones, vemos aquí cada uno de los resultados, aquí están todas las mediciones de los cuales ya hemos hablado, que ahorita estamos en esta última parte que vamos a concluir, ¿no? Y muy fácilmente, pero todos estos ya los vimos y todos estos ya los vimos también, ¿no? Ya hemos hablado de ellos, aquí están las unidades de medición, es importante que ustedes siempre en los hemogramas identifiquen qué mediciones les están reportando y los valores de referencia que están ocupando, ¿no? Y que estén en las mismas unidades en las cuales estamos nosotros reportando. O sea, que todo esté homogéneo, ¿no? Entonces, aquí empezamos a detectar algunas principales alteraciones. Acá yo las estoy resaltando como en letra negrita. Si se dan cuenta, tengo esto porque me parece que les pido que lo calculen. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. Aquí tenemos también los retículocitos, las plaquetas, los sólidos totales. Esta es la parte que vamos a terminar de ver hoy. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos reportes extras, donde pues resulta que pues fue positivo a Hemobartonella felis, ¿no? Que es análogamente Mycoplasma felis. Entonces, ustedes es la parte que una vez que analicen a detalle, a lo mejor pueden señalizar con flechas, acá como tienen la opción de imprimirlo o de traspasarlo, pues ustedes pueden rayarlo, ¿no? Pueden poner una flecha, subrayar que es el alterado, porque siempre interpretamos lo que está alterado. Normalmente lo que está normal, o sea, dentro, que el resultado está dentro del valor de referencia, pues no se le da una interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que interpretamos? Pues todos aquellos analitos que se encuentran por debajo del valor de referencia o por arriba del valor de referencia. Entonces, a eso voy. Entonces, aquí yo pues utilicé la forma de resaltarlo. Ustedes les digo, pueden poner una flecha, pueden marcarlo con marcatextos. Digo, el punto es que resalte, ¿no? Y entonces empezamos con la interpretación. Entonces, a lo que quiero yo llegar es que esta interpretación, vuelvo a repetir, no son suposiciones, tiene que venir validado por una referencia bibliográfica, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? No es una suposición, o sea, no es lo que ustedes creen que está pasando. Si ustedes creen que esto lo está pasando, pero lo tienen que sustentar con una referencia bibliográfica, no ustedes van a descubrir nuevas formas de incremento, nuevas causas de disminución. Entonces,
Si se dan cuenta aquí, pues me llama la atención que tiene un BGM de 34 y un CGMH de 397, y entonces yo interpreté de la siguiente forma. Valor de CGMH sobreestimado por interferencia analítica con el artefacto, hemólisis. El CGMH representa la concentración promedio de hemoglobina dentro de los eritrocitos. Se calcula, en el caso de la hemólisis, parte de la hemoglobina libre en el plasma puede sobreestimar, eso es lo que a corto plazo, bueno, como resumen de este pequeño párrafo, yo estoy explicando que el CGMH que está aquí está incrementado por una interferencia analítica, es decir, si sabemos que el CGMH es la cantidad de hemoglobina, pero no hay una hipercromía, acuérdense que cuando vimos la clasificación de los índices, no hay una hipercromía, no existe, y la única causa es que esté hemolizada la muestra. Entonces, no es una enfermedad del paciente, simplemente el CGMH está sobreestimado porque la muestra está hemolizada. Esa es la interpretación. Después, vean, está la parte de las plaquetas. Si ustedes se dan cuenta, el valor mínimo es de 300 y aquí tengo 280, entonces una disminución de plaquetas se llama trombocitopenia, ¿no? Entonces, la trombocitopenia la tengo que explicar por qué en este gatito. Entonces, aquí lo expliqué. La trombocitopenia puede presentarse en múltiples enfermedades. Se puede resumir en 3 partes. La presencia de macroplaquetas sugiere falsas trombocitopenas al ser confundidas. O sea, al final de todo podemos ver, si se da cuenta, yo lo clasifiqué como marginal. A lo mejor no quiero ser tan exacta o tan explícita, pero que ustedes entiendan por qué ese paciente tiene trombocitopenia. ¿Sale? Después viene el leucograma, porque ustedes den una explicación fisiopatológica de lo que está pasando. No lo que ustedes creen, vuelvo a repetir, no es lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, esto yo lo saqué de la literatura. Si se dan cuenta, estos numeritos que refieren acá son citas bibliográficas. O sea, no me lo inventé yo no lo descubrí, simplemente es ponerse a estudiar, ponerse a leer, que seguramente si no están acostumbrados les va a costar mucho trabajo y por eso optan por suponer las cosas. Si yo veo que ponen suposiciones, está mal, de una vez se los digo, en todos los exámenes que ustedes me entreguen, se va a manejar la misma dinámica. Acuérdense que les dije que por su mal comportamiento iba a portarme más exigente con ustedes, entonces eso implica que se tengan que poner a estudiar más y entender las cosas, ¿no? Entonces, entonces tienen que ser totalmente explícitos, y aquí está toda la explicación del leucograma de estrés. Esto apenas lo vamos a ver, y vean cómo todo tiene una cita bibliográfica, ¿no? Todo lo que está aquí escrito tiene microcitosis, y hasta hablé de la hemobartonela. Nunca se olviden de este lado, siempre se olvidan de interpretar este lado. Siempre giren su mirada hacia el lado derecho, y aquí vean, yo estoy hablando hasta de la hemobartonela o micoplasma, ¿no? Es una piedra negativa, es epicelular, se transmite por artrópodos hematófagos, como las pulgas, una transmisión vertical, existe transmisión iatrogénica por medio de transfusiones sanguíneas, la severidad de la enfermedad varía de acuerdo a la anemia, los signos clínicos son más comunes, taquipnea, depresión, debilidad, ¿sale? Vean los gatos portadores, o sea, la infección latente, pueden tener hematocrito normal o una anemia ligera en el frotis, y se observan pocas cantidades, pero pueden permanecer mucho tiempo ahí, ser portador de micoplasma y no tener ninguna alteración hematológica. ¿Dudas, chicos? Obvio, todo esto es a mano, ¿no? Que ustedes si lo quieren hacer en un esquema, pero si se dan cuenta, en color negrito resalto la alteración. ¿Dudas, chicos, de cómo van a resolver la tarea para mañana? Doctora. Sí. 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 Vamos a nosotros a hacer No te escucho, Esther. a calcular los valores. Sí. Los espacios que yo les deje vacíos es porque ustedes los tienen que calcular, por eso se deben aprender las fórmulas, deben,
deben aprenderse las fórmulas, deben tener, esas fórmulas tienen que tener ustedes, pero por eso les digo que ustedes ya tienen que estar estudiando. La patología clínica no se aprende de un día para otro. Si ustedes esperan estudiar el lunes o empezar a estudiar el lunes, no se lo recomiendo, de una vez se los digo, entonces, porque tienen que leer muchas cosas que no nada más son patológicas, sino que para resolver un caso tienen que tener muy, muy claros los demás conocimientos. Incluso la misma patología sistémica que ustedes están, la otra patología que ustedes están llevando con la patología que llevaron anterior, con farmacología, con parasitología de tercer semestre, o sea, acuérdense que es una materia complementaria, integral. Entonces, sí tienen que leer muchísimo, chicos, muchísimo, y eso ya se los había dicho, y si no se los había dicho, de una vez se los estoy diciendo, ¿vale? Entonces, muchas cosas a lo mejor son lógicas, ¿no? Y muchas cosas a lo mejor, por ejemplo, en este caso que se los puse a unos compañeritos de ustedes el semestre pasado en el examen, me pusieron que el gato tenía anemia hemolítica inmunomediada, secundaria a micoplasma hemofélix, ¿no? Y entonces digo, a ver, en ese momento en el que estamos evaluando, en este gato que ustedes están viendo, no tiene anemia hemolítica inmunomediada, ¿no? La literatura dice que sí, micoplasma hemofélix es una de las causas de anemia hemolítica inmunomediada, pero acuérdense que también dice la literatura que en micoplasma hay gatos portadores que no les desencadenan ninguna enfermedad. De hecho, muchas de las veces es a un hallazgo accidental, ¿vale? Entonces, vean como que la literatura es muy amplia y ustedes tienen que aprender, aunque el libro dice que es una de las causas de las miles de causas, y que muchas de las veces muchos gatos son portadores. Este gato no tiene anemia hemolítica inmunomediada. ¿Cómo supimos? ¿Alguien quiere contestar? ¿Cómo supimos que este gato, en este momento que le tomamos la muestra, aunque sale positiva en Bartonella felix o Mycoplasma felix, no tiene anemia hemolítica inmunomediada? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien? Doctora, ¿Sí? bueno, no sé si estoy bien, pero yo digo, bueno, no sé si puede ser por lo que no se había afectado lo que son que es el hematocrito, hemoglobina y eritrocitos, solo se afectó lo que es el BGM y el CGMH. Primer punto, no tiene anemia, ¿no? Primer punto, digo, no tengo nada que me diga que tiene anemia hemolítica inmunomediada. En primer punto, porque no tiene anemia. Ya lo estamos viendo, como dice Miguel, ¿no? Pues tiene 36, o sea, ni anemia tiene. Otro hallazgo, Miguel, que tú estés viendo que te haga pensar que el gato en este momento no está teniendo anemia hemolítica inmunomediada. No doy. Bueno, yo nada más era por eso, por lo de las más concentraciones. A ver, ¿quién contestó? Yo. Ajá. Los eritrocitos se encuentran en un nivel normal. Es lo que dijo Miguel. Bueno. Hay otra cosa. Véanle. Ese tipo de preguntas capciosas las hago en el examen. Y si veo que los contestan, en ese momento, ¿sabes qué? Tienes aprobado tu caso clínico. ¿Vale? ¿Médico? Sí. Bueno, tengo una pregunta. En lo de los eritrocitos no hay ningún problema si el valor está aumentado 0.5. No, acuérdense que muy buena pregunta la que hace Miguel, ¿no? Porque dice, bueno, oiga doctora, fíjese que pues los eritrocitos están 0.5 aumentados. Acuérdense que les he hablado que los eritrocitos son los conteos que hacemos, entonces puede tener un margen de error mucho más alto que otros.
Si tuviéramos que tener credibilidad, ¿cuál es el que dijimos que le tenemos mayor fe? Bueno, no fe, no, mayor credibilidad porque no tiene mucho porcentaje de error. ¿Cuál dijimos? El hematocrito. El hematocrito. Entonces, sí hay 0.5 más, pero acuérdense que los eritrocitos los contamos, entonces, y aplicamos una fórmula, entonces, probablemente es más susceptible a un error, ¿no? O a una desviación estándar un poco más amplia, ¿no? Entonces, yo digo, mientras el hematocrito yo vea que se encuentra dentro de valores normales, no tiene ninguna implicación clínica, entonces no se quiebre en la cabeza cuando sabemos que el mero medio es el hematocrito y está dentro de valores de referencia. Los eritrocitos incrementaron un poquito, pero digo, es un cálculo que hacemos, es una cuantificación y puede tener un margen de error mucho más alto. Ahora, como respuesta a lo que les estoy diciendo, bueno, ¿cómo supimos que este gato en este momento que le estamos tomando la muestra no tiene anemia hemolítica inmunomediada? Es porque no nos están reportando aglutinación, ni nos están reportando esferocitos. Y acuérdense que dentro de las morfologías de esferocitosis o la presencia de esferocitos y la presencia de aglutinación como una morfología anormal eritrocitaria, son indicadores de problemas inmunomediados, y aquí me está saliendo que no tiene. Entonces, pues ahorita, aunque la literatura diga que es una de las causas, mi gato ahorita no lo está presentando, seguramente es portador. Ahora, aún así, en gatos que tienen micoplasmosis, se les tiene que dar tratamiento, porque el hecho de que ahorita no tengan anemia hemolítica inmunomediada no significa que más adelante, mañana, pasado, en un mes, en un año, le pueda dar una crisis hemolítica. Entonces, por eso se le manda tratamiento para micoplasma para eliminarlo. Pero en este paciente no tiene todavía anemia hemolítica, seguramente es portador, pero hay que quitarla para disminuir la probabilidad de que a futuro pueda desarrollar. Entonces, y esto es lectura del micoplasma, que es una bacteria, como ustedes leyeron, y que ya tuvieron ustedes bacteriología y que tienen que saber, y si no, pues ponerse a leer para que ustedes puedan refrescar como le preguntaba yo a Goyael, ¿no? De la Ehrlichia. La Ehrlichia ustedes se la tienen que saber, híjole, todo el ciclo del desarrollo de la Ehrlichia, porque es una enfermedad bastante común en pequeñas especies, específicamente en perros. Micoplasma también es bastante común en gatos. Entonces, si ustedes se ponen a leer, no les voy a poner casos clínicos 1 en 100, ¿no? O súper raros, no. Los casos que yo les pongo son de pacientes totalmente reales, que llegaron al hospital de la UNAM y que estos son los resultados que arrojaron, ¿no? Y son generalmente casos de enfermedades muy, muy, muy comunes, como micoplasma. O sea, en gatos es súper común verlos. En gatos callejeros, e incluso me ha tocado ver en gatos de casa que tienen pulgas. Entonces, si ustedes les preguntan, oye, ¿qué pasa si mi gato tiene pulgas? Bueno, tienes que quitárselas porque pueden ser transmisores de micoplasma, y el micoplasma puede desarrollar enfermedades secundarias en el gato, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener una explicación, ¿no? ¿Quedó claro, chicos, cómo va a estar la tarea para mañana? Tienen mucha tarea que estudiar, que leerle, que ensayar, porque este es el ensayo previo al examen del día martes. Entonces, mañana va a ser una lluvia de ideas, ¿no? Mañana lo vamos a resolver y les voy a preguntar. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, por favor, no quiero suposiciones, ¿vale? Es que no tiene anemia porque no come. ¿Dónde te dije que no comía? ¿Dónde qué tipo de anemia te produce el no comer? ¿Sí me explicó? Entonces, si ustedes ponen información de suposiciones y que no está sustentada, los voy a bombardear de preguntas y no van a saber. Esto también es un ensayo para la presentación final de su caso clínico, ¿no? Si no saben lo que están diciendo, si no saben lo que están escribiendo y no está sustentado, no tiene sentido que lo pongan, ¿vale? No se inventen cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a pasar, eso es lo que está sucediendo y es como quiero y les pido la tarea para el día de mañana, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay más dudas, mañana vamos a estar llenos de dudas. Acuérdense, este es
¿cómo se llama? La prueba, ¿no? De cómo vamos a hacer el examen y que ustedes sepan, bueno, mañana podemos equivocarnos, podemos mañana preguntar y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, chicos, bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos la última clase, que estábamos hablando de los leucocitos por eso les digo que es importante cuando me dicen, es que dudas, en ese momento hay que resolverlas, chicos, para que puedan, porque en la interpretación del hemograma es todo lo que vimos, en resumen, todo lo que vimos, ¿no? En la patología clínica no es de aprenderse como fue en la anatomía, ¿no? O oficio, ¿no? Aprenderse las funciones como tal cual, como memorizándolas. Aquí la memoria no funciona, aquí lo que tienen que desarrollar es la capacidad de análisis, no de suposición, ¿no? Porque para mí es muy, muy triste cuando muchos médicos utilizan las suposiciones, ¿no? Pues creo que tiene parvo, oye, valga la redundancia, ¿cómo vas a decir que crees que tiene parvo? A lo mejor sí, porque tiene diarrea con sangre, sí, pero dame otras causas de diarrea con sangre, ¿no? Entonces, ya no se utiliza el creo, sino pues demuéstramelo, ¿no? Como propietarios, y entonces hagan de cuenta que ustedes traten a sus pacientes como les gustaría que ustedes los trataran en el seguro, en el ISSSTE, en el hospital civil, y nos que digan, creo que tienes SIDA. Oiga, no, o sea, ¿sabe lo que me está diciendo? ¿Cómo que crees? No, hasta que no me demuestre que tengo, pues no puedo creerle, ¿no? ¿O en qué se basa para decir que tengo SIDA? Cosas así, ¿no? Cualquier cosa, el ejemplo de SIDA, porque es una enfermedad mortal, ¿no? Pues que ustedes les digan, tiene parvovirus, y cuando el propietario lee parvovirus en el internet, y para mí me crea tanto conflicto porque cada vez los propietarios, y hice el ejercicio, ¿no? Creo que la semana pasada, antepasada, justamente me tocó tratar con una propietaria que es que leí en internet, ¿no? Puse en internet, Google, dolor o fiebre en perros. ¿Sabe qué dice? Puede aplicar naproxeno. Es que en el internet dice yo, imagínense cómo le explica a uno sin alterarse, sin enojarse, lo más tranquila posible. Me costó mucho trabajo tranquilizarme. ¿Cómo les explicas, no? Si ustedes no, obvio, pues uno estudia para eso, ¿no? Si no, fuera muy fácil ser médico veterinario, y no es fácil. Hay algunos que quieren hacérsela fácil, ¿no? Y es el camino malo de los porros, y que pasan las materias, y que cambian las calificaciones, y digo, pues esas personas no vale la pena ni de enseñarles, ni de... Aparte, pues que está 100% demostrado que pues nada más no, ¿verdad? Pues no hay más allá. Entonces ya para mí es un tema que me ha dejado de preocupar, la verdad, porque está 100% comprobado que pues no llegan lejos, los demandan, nadie los quiere sustentar. Ya a mí me ha tocado, oiga, doctor, es que le van a mandar la necropsia, pero fíjese, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando, no? Y que le hiciste trampa a fulanito, porque así como entre los alumnos hay chismes, también entre los maestros hay chismes, ¿no? Y a mí afortunadamente, pues me dice, no, pues fulanito pagó porro, ¿no? Y fulanito, ¿no? Les digo, también nos da el instinto chismosiento, ¿no? Entonces, pues nos enteramos, decir, no, pues, ni modo, si la defecó, pues ni modos, ¿no? Y ahí está el dictamen, y pues a este resultado de que no se pudo estudiar. Se murió el perro, se murió la vaca, se murieron los pollos, y si los tienen que pagar, pues ni modos, ¿no? Entonces, ahí es donde las consecuencias, por eso a lo mejor valga mucho la redundancia la frase que utilizaba el médico Sosa, ¿no? Que, ¿cómo dice que ¿cuál era la frase? Ya se me fue la onda. Que la vida se los cobre, ¿no? A lo mejor soy como muy así, muy rara, pero sí, o sea, la vida sola es la que les pone ahí. Yo los paso, pero que la vida se los cobre. Exactamente, la vida se los cobra, ¿no? Entonces, vean cómo sin necesidad de que uno se enoje, porque yo sí he escuchado, por ejemplo, la doctora Celi se ha molestado mucho, y a veces digo, doctora, no se moleste, porque tarde que temprano. No es que uno les desee mal, claro, uno tiene su vida, pero
Créanme que me ha tocado y he sido testigo, y digo, ya ves, como cuando dicen, te dije, ¿no? Y no me hiciste caso, me tomaste a loca, pensaste que te burlaste de mí, pensaste que fuiste más inteligente que el maestro, porque cambiaste un acta, cambiaste una calificación, te creíste más inteligente y ve, ¿no? Entonces, ya he sido, antes era un tema que me molestaba mucho, ahorita, tranqui, ¿no? Porque ya me he dado cuenta y he sido testigo. Entonces, lo que les toca a ustedes es ponerse a estudiar y, claro, no van a ser patólogos, porque a muchos dicen, es que tú quieres, no. Estas son cosas básicas, ¿no? Básicas que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen que interpretar un hemograma cuando ustedes lo solicitan y que sepan lo que les están diciendo, ¿no? Que sepan lo que el resultado les está diciendo. Muchos médicos no lo mandan, dicen que no sirve. Si ustedes le preguntan a médicos, no, ni sirve esa, y utilizan una grosería, no sirve esa madre de repente. Y ok, lo respeto, ¿no? Pero me he dado cuenta que no saben lo que es. Entonces no lo piden, no porque no sirva, sino porque no saben lo que les... Entonces no pedimos algo que no sabemos qué es, ¿no? Entonces ustedes tienen una ventaja de que pues están conociendo las herramientas y que a mí me da mucho gusto. He tenido alumnos que se han ido fuera de Oaxaca, que se van a la UNAM, que se van a la Universidad de Veracruzana, que se van a otro lugar a trabajar a Estados Unidos y que ven la necesidad de esto, ¿no? Entonces, esa es mi satisfacción como profesora, ¿no? De que digo, bueno, al fin sirvieron los enojos, ¿no? Los regaños porque les está sirviendo, ¿no? Entonces, esa es como la parte buena. Por eso esta tarea que les dejo, pues, está compleja, no les voy a decir que no, pero pues yo sé que si le dedican tiempo y desvelo y conciencia, la van a resolver satisfactoriamente, no nada más con la necesidad de cumplir la tarea, sino que realmente pues hayan entendido lo que están ustedes escribiendo, ¿no? Entonces, ayer, la última clase, para no desviarme tanto del tema, pues hemos estado hablando de los leucocitos como células que pues van a trabajar en cinética, ¿no? Van a estarse moviendo con el objetivo de responder o de darnos la pauta de qué tipo de proceso se está desarrollando. Y por ahí platicábamos en la clase anterior, pues de esto, ¿no? Del leucograma, de cómo lo hacemos, de cómo lo cuantificamos, que a lo mejor en su momento, pues, nos hubiera dado chance de hacer la práctica del frotis, porque es importante. He tenido varios alumnos que regresan, una vez que terminan 10º, regresan al laboratorio porque dicen, doctora, no sé hacer frotis y fíjese que en mi trabajo me lo están pidiendo, o fíjese que tengo que ir a hacer un muestreo a la costa y tengo que hacer frotis porque voy a diagnosticar tal cosa. Y es reconfortante cuando dice, bueno, pues me tengo que regresar a sexto, ¿no? A lo mejor no está recursando, pero reconoce que está deficiente en esa parte, ¿no? Seguramente le va a pasar a ustedes porque pues probablemente no tengamos la práctica. El 28, creo que es la siguiente semana, nos van a citar a junta, la dirección, y yo creo que habrá nuevas fechas, ¿no? A lo mejor hay nuevas programaciones para poder, para poder completar el ciclo escolar. Entonces yo les daré la información que nos brinden. Entonces creo lo más probable es que pues todo sea de manera virtual. De todas formas, si esa fue la determinación, voy a tratar de, yo tenía la opción de grabar un video en la escuela, sino el frotis, ¿no? Pero digo, está cerrada la escuela también, entonces tenemos todo en nuestra contra. Pero digo, voy a encontrar un video, bueno, ejemplar, práctico, claro, que se las pueda yo adjuntar para que ustedes, tampoco quiero caer como, ustedes sabrán que, la UVM, la Universidad del Valle de México, que está así super nice en la Ciudad de México, hay la carrera de veterinaria. Yo tengo amigas trabajando ahí justamente dando las clases de laboratorio y hacen sus frotis con pintura Vinci roja. No quiero caer en eso porque digo, la adrenalina de trabajar con sangre como que te hace más responsable de no contaminarte. A lo mejor con la pintura Vinci pues como que nos liberamos un poco, pero si a lo mejor fuese necesario, creo que tienen más acceso ustedes a una pintura Vinci que a una muestra de sangre, ¿no?
Entonces, veré, les digo, se los digo para que vean que no está volado, que les pida yo una pintura Vinci, porque pues otras universidades, ellos en la UVM no tienen permitido manejar biológicos, de hecho las cirugías lo hacen en modelos, las tomas de muestras las hacen en naranjas, o en toronjas, o en manzana, o en modelos educativos, como robot y eso, para tratar de tener contacto, evitar el contacto con productos infecciosos, o los animales de manera directa. Entonces, ojalá no tenga que llegar a eso, pero pues digo, la pintura Vinci creo que todos tenemos acceso. Yo les daré la información correspondiente o las modificaciones en cuestión de las prácticas, una vez que la junta del 28 pues nos digan qué onda, ¿no? Con el semestre. Entonces, nos quedamos en este ejercicio donde ustedes hicieron la conversión por 10 a la 9 de un porcentaje, ¿no? Y creo que de eso ya no les subí los ejercicios, pero vamos, lo voy a subir, lo van a hacer ustedes en el caso clínico que les voy a subir, es decir, vienen porcentajes, entonces ustedes lo tienen que convertir. Entonces, en este caso clínico, aparte de hacer la interpretación que les voy a solicitar, van a tener que calcular el BGM, CGMH y hacer la transformación de los leucocitos a las unidades por 10 a la 9 sobre 10. De todos modos, en las instrucciones vienen, no se preocupen, ahí viene en las instrucciones que les estoy escribiendo, ¿no? Entonces, eso es respecto a el conteo o de la transformación de los porcentajes al sistema internacional, que es la que nosotros utilizamos. Y entonces, una vez que ya tengo los porcentajes, ya tengo las mismas unidades, tengo un conteo de leucocitos totales, bueno, ahora voy a ser capaz, ya con estas transformaciones, voy a ser capaz de identificar los aumentos o disminuciones de los leucocitos para conocer la causa de este movimiento, ¿no? Entonces, recordando un poco de lo que es la cinética de los neutrófilos, ustedes recordarán más o menos, no sé si ya lo vimos, que aproximadamente la granulopoiesis, ya la vimos que es mieloblasto, promielocito, mielocito, y aquí lo tenemos, mieloblasto, promielocito y mielocito, ¿no? Y pues estas tres fases celulares normalmente son las fases de proliferación, más de proliferación que de maduración, ¿no? Y normalmente estas tres fases celulares las encontramos aproximadamente en animales sanos en un 20% del 100% de una médula ósea sana, ¿no? Es decir, solo el 20% de esa médula sana está ocupado por fases de la granulopoiesis en fase de proliferación celular, ¿no? Y el 80% restante está siendo ocupado por células, ya por ejemplo, aquí vemos los metamielocitos, las bandas y los segmentados, ¿no? Entonces, el 80% de la médula ósea sana está siendo ocupada por células ya maduras y en algunas células ya segmentadas en almacenamiento. Ya no hay mitosis, ya no hay proliferación, únicamente las células están maduras. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión que si nosotros hacemos una función de médula ósea y queremos evaluar la granulopoiesis, las células que predominan son, pues, maduras, ¿no? Porque son casi el 80% de las células, ¿no? Entonces, esa es como la parte importante de eso. Ahora, en cuestión de la cinética, chicos, pues bueno, la cinética se refiere a cuál es todo el camino que recorre o cómo se mueve un neutrófilo una vez desde que se origina hasta que muere, ¿no? Toda la vida, toda la cinética, cómo se mueve, cómo cambia de compartimientos en los diferentes segmentos o áreas donde se encuentra. Entonces, pudiéramos decir que los neutrófilos se originan en la médula ósea, todo inicia con una fase de proliferación, que es el mieloblasto, promielocito y mielocito, que se los acabo de decir. Después pasan a una fase de maduración, que se convierten en metamielocito, luego en banda y luego en neutrófilo segmentado, ¿no? El neutrófilo segmentado ya es la célula madura. Acuérdense que el neutrófilo, para poder atacar, para poder funcionar, tiene que ser maduro, ¿no? Y para estar maduro, ustedes sabrán que tiene estas características, ¿no? Estas segmentaciones nucleares, en las cuales pues ya nos indica que morfológicamente es maduro. Una vez que el neutrófilo maduro ya está maduro, ya está idóneo para salir, el neutrófilo sale de médula ósea y se va
a circulación periférica, es decir, a los vasos sanguíneos. Y ahí andan circulando. Ahora, en el mismo vaso sanguíneo, como observan ustedes acá, en el vaso sanguíneo tenemos dos compartimientos, es decir, dos áreas, ¿no? Los neutrófilos del compartimiento circulante y los neutrófilos del compartimiento marginal. ¿Qué significa más o menos este compartimiento? Me refiero que son los circulantes, literal, son los que están circulando, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros colectamos nuestra muestra de sangre del compartimiento circulante. Pero, ¿qué creen? Vean, aquí también, este es mi compartimiento marginal. O sea, aparte de los que están circulando, también tengo neutrófilos marginales adheridos al endotelio vascular, que no son los que contabilizamos en la toma de muestra. Cuando yo tomo una muestra, aquí meto la aguja a mi vaso sanguíneo, la cefálica, la yugular, la safena, la que ustedes quieran colectar, en la coxígea, en la mamaria o la que quieran ustedes. Ustedes están colectando neutrófilos o sangre donde vienen los neutrófilos circulantes y los marginales pues están pegados al endotelio vascular. ¿Y por qué es importante estos dos compartimientos? Porque los circulantes y los marginales tienen una diferencia muy clara, o sea, el lugar que tienen en el vaso sanguíneo. Considerando que los que son capaces de migrar a los tejidos una vez que son llamados en procesos inflamatorios son estos marginales, tienen la capacidad de sí pasar a los tejidos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que si estos circulantes quisieran salir al tejido, ¿qué tienen que hacer? Adherirse. Y si ustedes se dan cuenta, son los eventos celulares de la inflamación. ¿Se acuerdan que hay adhesión, transmigración, ¿no? Primero el reclutamiento, selección, adhesión, transmigración, ¿no? Entonces, si estos que están aquí circulantes quieren salir o les llega el estímulo de salir, bueno, de circulante se pega al endotelio y ahora se convierte en marginal y ya va a poder salir, ¿no? Entonces, ese es como los movimientos que hace un neutrófilo, ¿no? Entonces, puede hacer esos movimientos del compartimiento circulante, se puede ir al marginal, incluso los del marginal pueden convertirse en circulantes. Puede haber estas variaciones, pero va a haber ciertas situaciones que va a inducir este cambio de compartimientos bajo las siguientes características. Y entonces, este es el glosario que ustedes hicieron respecto a las principales alteraciones de los leucocitos. Entonces, tenemos por ahí primera de glosario, que a lo mejor, a ver quién nos quiere compartir. Vamos a escuchar vamos a escuchar a Rachel. Rachel. Sí, maestra. Rachel, ¿qué es leucocitosis y qué causas encontraste como leucocitosis? Encontré que es el aumento de los leucocitos en sangre periférica y que normalmente suceden reacciones alérgicas, leucemias, no, también la hiperproducción en médula ósea de hueso. Ok. Pero entonces, como comentaba Rachel, la definición de leucocitosis es muy genérica, ¿no? A lo mejor no está aquí en el glosario como introducción, pero porque la leucocitosis como tal, la terminación leucocitosis significa incremento. Leucocitosis significa que los leucocitos totales están por arriba del valor de referencia. Sin embargo, no les está diciendo exactamente qué leucocito está incrementado. Entonces, el término leucocitosis es incremento de los leucocitos totales. Y de manera contraria también encontramos el término que se llama leucopenia. La terminación penia se refiere a disminución. Entonces, el término leucopenia sería disminución de los
de los leucocitos totales por debajo de los valores de referencia. ¿Hay dudas de eso, chicos? ¿No? Entonces, estamos viendo que el término leucocitosis, leucopenia, les está hablando de cómo se están comportando los leucocitos totales, ¿no? Mas, sin embargo, no les está diciendo cuál de todos los 5 leucocitos que conocemos, que encontramos en sangre periférica, es decir, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, cuál de todos estos leucocitos es el que está aumentado o disminuido. Motivo por el cual hacemos el diferencial leucocitario que practicamos en la clase pasada, en donde ya estamos sacando cantidades para poder saber quién de todos es el responsable de esa leucocitosis o quién de todos es el resultado de esa leucopenia. Entonces, tenemos los siguientes términos para poder identificar quién es el responsable, y entonces neutrofilia, la terminación filia, pues habla del incremento del número de neutrófilos en circulación. Neutropenia, disminución del número de neutrófilos en circulación. Linfocitosis, aumento del número de linfocitos. Linfopenia, disminución del número de linfocitos. Monocitosis, aumento del número de monocitos. Ahora, normalmente no existe en medicina veterinaria, al menos aquí en Valles, no existe el término monocitopenia, que sería disminución de los monocitos. ¿Por qué? Igual en eosinofilia, por ahí creo que sí les dejé eosinopenia. El hecho de que no los mencione ahorita no significa que no existen. Si ustedes se van a trabajar a Tabasco, a Yucatán, a Veracruz, donde el clima, la carga parasitaria, todas esas condiciones climatológicas o reguladoras del sistema inmunológico pueden alterar estos valores porque en este caso yo no lo menciono monocitopenia ni eosinopenia porque el valor mínimo de referencia es 0. Entonces, no puedo tener nada menor que 0. Por eso, en los valores que utilizamos nosotros aquí en Valles, realmente pues no utilizamos esa terminología porque el valor mínimo de referencia es 0. Y no puedo tener un valor más bajo que 0. Esa es la explicación. Eosinofilia, aumento del número de eosinófilos. Basofilia, aumento del número de basófilos. Desviación a la izquierda. Sergio, ¿qué es desviación a la izquierda? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Es el aumento de los valores absolutos o del porcentaje de neutrófilos inmaduros. Indica la presencia de una inflamación por un incremento en la demanda de neutrófilos. ¿Qué neutrófilos inmaduros? ¿Cuál de todos? ¿Cuáles crees que sea más probable? Profa, ¿puedo participar? Claro. Creo que son los de banda, los metamielocitos y mielocitos. Exacto. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me dijo? Es que se me fue el internet. ¿Qué me dijo? ¿Qué neutrófilos? ¿Qué son los neutrófilos? ¿Qué neutrófilos? Ah, ¿qué neutrófilos están en la desviación a la izquierda? Uh-huh. Pueden ser segmentados. ¿Tú crees que sí? ¿Cuáles son, Sergio? Estoy pensando. A ver, dime la granulopoiesis. La granulopoiesis.
Bueno, pues es mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, y ahí hay neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y ya del basófilo sale otro basófilo, del neutrófilo salen neutrófilos, nada más que están en, pues sí, esa es la granulopoiesis, ¿no? Te faltó uno. El eosinófilo, No. el basófilo, neutrófilo, eosinófilo. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda, granulocito. ¿No? Ah, banda granulocito. Basófilo, neutrófilo. ¿Mm? Tenemos metamielocitos eosinófilos, tenemos metamielocitos neutrófilos, metamielocitos eosinófilos. Sí. ¿No? Pero te faltó las bandas. Pero bueno, a ver, Luis Fernando Lozano, dime la linfopoiesis. Luis Fernando. Sí. Linfopoiesis. Sí. Bueno, pues linfopoiesis empieza con una célula madre pluripotencial. Ya después se diferencia una célula madre linfoide y de ahí se puede diferenciar en dos, que son los prelinfocitos B o prelinfocitos T, pero también puede tomar otro camino, creo que es hacia las células natural killer. Y ya lo que va a depender de su maduración del prolinfocito B es el órgano secundario en donde va a madurar. En el prolinfocito B va a ser en el vaso. Antes del linfocito, y va a diferenciar. ¿Mande? ¿Cómo se llama la célula que está antes del prolinfocito? Del prolinfocito. Prolinfocito. Célula madre linfoide. Bueno, así lo encontré yo. ¿Y cómo se los di yo? No recuerdo. Linfoblasto. Linfoblasto. Ahora, es importante que si ustedes buscan en literatura de uso humano, digo, es lo mismo, pero acuérdense que deben quedarles muy claro la nomenclatura que utilizamos en veterinarias. De hecho, en el caso de la eritropoiesis, en medicina humana le llaman eritroblasto, cuando nosotros le llamamos rubriblasto, ¿no? Entonces, es importante, yo les voy a preguntar a nomenclatura veterinaria, es la que estamos hablando, ¿no? Entonces es linfoblasto, prolinfocito, linfocito, y claro, va a depender el camino que agarra para ver si es un T, un B o un NK, ¿no? Pero digo, o sea, el origen es un linfoblasto, ¿no? Por ahí, Esmeralda, dime la eritropoiesis. Bueno, ¿me escuchan? Sí. La eritropoiesis. Ajá. Bien, pues empieza como de un hemoblasto y se divide a varias células. Veterinaria, por favor. Ok. Bueno, ¿alguien más si quiera decirle eritropoiesis? Yo me dedico. Creo que primero a Alexia, ¿no? A ver, Alexia, te escucho. Bueno, primero está el rubriblasto, el prorrubrocito, el rubrocito, el metarrubrocito, reticulocito y eritrocito. Muy bien. Entonces, acuérdense que se las tienen que saber todas como el número de su novio, novia, como el nombre de
que es un novio o novia, ¿no? Entonces, les iba a decir como el Padre Nuestro, pero sé que no todos son católicos, ¿no? Entonces, digo, no puedo pedirles eso, ¿no? Ok. Entonces, regresamos con lo que estábamos hablando de, de los leucocitos. Entonces, en el caso de lo que le pregunté a Sergio, recordando, es que la desviación a la izquierda es precisamente la presencia de células inmaduras. Y como comentó Aldair, pues generalmente son metamielocitos, bandas, ¿no? Son generalmente los que vamos a encontrar. También, digo, es meterse o indagar más, pero incluso hay clasificación de la desviación a la izquierda, ¿no? Pero les digo, yo me doy como por satisfecha que ustedes sepan que la presencia, cuando ustedes les reportan desviación a la izquierda, les está queriendo decir que les estaban reportando células inmaduras en sangre periférica. Desde ahí sabemos que es algo negativo porque la regla es que no debe haber células inmaduras en sangre periférica, sino tuvieron que haber cumplido su ciclo de maduración en médula ósea y una vez maduras, pues se liberan a circulación. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema, solo hay que saber cuál será la causa y la intensidad, ¿no? Y por ahí tenemos desviación a la derecha, ¿no? Por ahí inicia, ¿qué es la desviación a la derecha? ¿Vinisa? Si no la contesta, ¿puedo contestar? Ahorita, Vinisa. Vinisa, ¿estás ahí? Eso es lo que me choca de Classroom, no puedo ver quién es este. Ah, ok, a ver, te escucho. ¿Desviación a la derecha? ¿Dónde lo buscaste? ¿Dónde lo encontraste? ¿En qué página? Y entonces, ¿en qué página? A ver, ¿en qué página? En Eclimpad, si no vino, yo creo que sí viene, pero a lo mejor viene con otro nombre, pero si entiendes la definición, puedes saber el otro nombre. ¿Alguien tiene, a ver, algo, por ejemplo, vamos a escuchar a Laura? Laura, ¿estás ahí, Laura? Médico, yo tengo otra definición, ¿se la puedo decir? A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién A mí habló? no me dejó Luis decirla, ¿eh? Fernando. A ver, Luis Fernando, te escucho. Pues. Bueno, lo que ya había encontrado era que desviación a la derecha es el incremento de loculaciones nucleares de los neutrófilos según las diferentes especies y que indica una larga estancia de los neutrófilos en la circulación. Okay. ¿Es lo que tú quieres decir, Lisa? ¿Una relación con lo que tú dices? ¿Puedo complementar? Sí, claro. La causa más frecuente es el hiperadrenocorticismo y los corticosteroides estabilizan las membranas celulares inhibiendo la migración neutrófila hacia los tejidos. También puede reportarse una desviación a la derecha en muestras envejecidas o en deficiencias de ácido fólico. ¿Por qué el hiperadrenocorticismo, Sergio? ¿Qué es el hiperadrenocorticismo? Ya que lo mencionaste.
¿Me oye? ¿Ya me oye? Bueno, bueno. Ah, bueno, pues es una alteración que hace que es pues es el mismo que el síndrome de Cushing, ¿no, doctora? Es el mismo que pasa. Un exceso de cortisol. Exceso de cortisol, proveniente de dónde? De las glándulas adrenales o suprarrenales. Como causa de una alteración. ¿Cuál? Es cuando produce mucho cortisol, ¿no? ¿Por Sí, qué? es una alteración en la hormona del cortisol. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa de que produzca mucho cortisol? ¿Porque se estresa? No, si no ya todos tuviéramos Cushing. Díganme, ¿quién no se ha estresado? Pues todos, ¿no? Yo que ya parezco león enjaulado en mi casa. ¿El uso de esteroides pudiera ser, doctora? Mande, perdón, Esther. ¿El uso de esteroides? Sí, puede ser, ese es el diacrogénico, pero hay una causa más general, más común. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Neoplasia. Entonces, el origen del hiperadenocorticismo del Cushing, pues es la presencia de una neoplasia, ¿no? Ya sea un adenoma o un adenocarcinoma, que ustedes saben que son neoplasia de células epiteliales, y al momento que yo les preguntaba a causa de qué es eso, hay una sobreproducción de cortisol, es porque estas neoplasias son neoplasias productoras de cortisol. Y es un tema que vamos a ver más adelante, que es endocrino, en donde, pues, si está en la hipófisis es secundario, el hiperadenocorticismo secundario, y si es primario es porque la neoplasia está en la glándula adrenal. Les digo, pero, pues, el punto es que hay muchísimo cortisol, y como es de origen neoplásico, o sea, la neoplasia lo está produciendo, es un poco difícil detener la producción, ¿no? Entonces, por eso estos animales pues tienen esta presentación de desviación a la derecha, que como si bien comentaba Luis Fernando y también comentaba algo Sergio, pues hace referencia a que los neutrófilos, que la desviación de la derecha nos refiere una hipersegmentación de los neutrófilos. Generalmente la desviación a la derecha es esta hipersegmentación se refiere a que los neutrófilos son demasiado maduros. Un signo de que ya son viejos o maduros, o muy viejos, es que se hipersegmentan. Entonces, generalmente nunca salen de circulación periférica, se vuelven viejos en circulación periférica porque no pueden migrar, por la causa que comentaba Sergio, de que a través del cortisol no puede adherirse al endotelio vascular, por eso no puede salir y se hacen viejos en circulación periférica, y eso se le llama desviación a la derecha. Ok. También seguramente Vinicius en ECLIMPAT lo has de haber buscado y viene como neutrófilos hipersegmentados. En ECLIMPAT viene como neutrófilos hipersegmentados o hipersegmentación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera causa, que es neutrofilia, de acuerdo al glosario, y pues tenemos que la neutrofilia como causa importante, estamos hablando que la neutrofilia, hay tres causas principales de que se nos aumenten los neutrófilos. Fisiológica, por administración de glucocorticoides, tanto exógenos como el mismo cortisol que nosotros producimos, que más o menos es el cortisol que generamos de manera basal o por efectos de estrés,
Y los exógenos es porque nosotros aplicamos corticosteroides, háblese de dexametasona, prednisona, metilprednisolona, todo lo de las familias de los corticosteroides. Entonces, cuando ustedes tienen pacientes con aplicación de corticosteroides o van a mandar la prueba de laboratorio y tienen corticosteroides, error. Los corticosteroides son los fármacos número 1 que te alteran todas las pruebas de laboratorio. Los corticosteroides, todos los de la familia de los corticosteroides, son los fármacos número 1 que te alteran todas las pruebas de laboratorio. Te altera el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, te provoca diuresis, por lo cual puedes orinar más, te puede provocar desequilibrio electrolítico, te puede causar neutrofilia, o sea, te provoca muchas alteraciones. Entonces yo nunca les recomiendo, si tienen un paciente con corticosteroides, pues no gasten en su prueba de laboratorio, porque pues les va a dar muchas alteraciones y todas están relacionadas. Y básicamente cuando nosotros nos mandan una prueba de laboratorio y en el segmento de tratamiento, pues todas las alteraciones las relacionamos al corticosteroide administrado. Entonces, consideren si van a mandar a su paciente el tiempo de eliminación del corticosteroide, ¿no? Generalmente, si vienen de otro veterinario y le aplicaron, si es que saben que es corticosteroide, pues pueden esperar el tiempo de eliminación y programarlo para su prueba de laboratorio. Si a lo mejor es un animal de urgencias, pues bueno, ni modo, le mandamos la prueba, pero tener ese foco rojo o esa conciencia de que muchas alteraciones son provocadas por eso, ¿no? Y pues si vamos a mandar o ya le aplicamos a nuestro paciente ayer en la consulta corticosteroides y hoy le queremos sacar la prueba de laboratorio, pues digo, eso era ayer, ¿no? Entonces hay que considerar ese efecto. La fisiológica normalmente se refiere al efecto del estrés agudo. ¿A qué me refiero esto? Que algunas catecolaminas pueden provocar que, creo que aquí lo traigo identificado, no lo traigo identificado. En el caso de la fisiológica, chicos, ¿qué pasa en la fisiológica? Vean, en la fisiológica, por efecto de catecolaminas, adrenalina, etcétera, estos del compartimiento marginal se pasan al circulante, ¿vale? O sea, por eso, acuérdense que muestra la tomo del circulante. Y si en la fisiológica, por efecto de catecolaminas o por efecto de adrenalina y esas sustancias, estos del marginal se desprenden y se convierten en circulantes, y por eso puede aumentar el número de neutrófilos en circulación. Por eso se llama fisiológica. La de glucocorticoides sucede lo contrario. Los neutrófilos no se pueden adherir, ¿no? Todos se van al compartimiento circulante porque en los glucocorticoides, la presencia de glucocorticoides en circulación impide que se mantengan en el pool marginal, ¿no? En el compartimento marginal, y por eso aumentan los valores. Y por último, vean una de las causas muy comunes y que ustedes ya las han de haber escuchado mucho, pues es la inflamación, ¿no? La inflamación, pues bueno, es el proceso inmunológico en donde por considerar que el neutrófilo es la primera línea de defensa, pues por eso en procesos inflamatorios agudos generalmente vamos a tener una neutrofilia, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre me hacen es, doctora, pero ¿cómo voy a determinar cuál es la causa? Digo, muy fácil, ¿no? Generalmente, la de glucocorticoides, pues es muy evidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, les llega un paciente y les dice, es que tiene tratamiento previo con glucocorticoides, digo, pues no se quiebren la cabeza, la causa son los glucocorticoides, ¿no? La fisiológica, pues bueno, porque pues son pacientes que normalmente no tienen tratamientos con corticosteroides, aparte de que más adelante vamos a ver otras alteraciones que complementan esta neutrofilia, es decir, la neutrofilia por glucocorticoides, pues no es el único leucocito que se altera por los glucocorticoides. Tenemos otro que vamos a ver más adelante, que es los linfocitos, se movilizan también y nos confirman que realmente la neutrofilia es por estrés, o sea, es por efecto de cortisol. Generalmente cuando ustedes, de repente, a mí me gusta interpretar los resultados cuando digo por glucocorticoides endógenos.
Hay algunos que somos más prácticos y ponemos por estrés, ¿no? Entonces, al final, un estrés crónico mediado por cortisol, pues son corticosteroides endógenos que nosotros mismos producimos. Entonces, a eso se refiere con la administración. Entonces, ¿cómo diferenciarla entre la inflamación? Digo, la inflamación va a haber otros leucocitos que también se movilizan en procesos inflamatorios. Va a haber otras morfologías leucocitarias que apenas vamos a ver, que nos confirman que tengo inflamación. No nada más es neutrofilia, por eso es importante interpretar todo nuestro leucograma y agrupar cuáles son las alteraciones que está presentando mi paciente que me sugieren estrés, que me sugieren inflamación. Por supuesto que también yo entiendo que un paciente con inflamación es un paciente, pues, estresado, más si hay dolor, es un animal estresado. Entonces, también pueden venir incluso juntas. Tenemos, por otro lado, la neutropenia. La neutropenia, como su nombre lo dice, penia, disminución de los neutrófilos. Y pues la neutropenia, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no tengo neutrófilos en circulación periférica? Digo, siempre que les hablo de las penias o de la disminución de una línea celular, siempre tenemos que pensar como las causas mucho más clásicas, ¿no? Pues una, que no esté produciendo aquí en la médula ósea, por eso es una de las causas que es poco probable, a menos de que tenga alguna una enfermedad de la médula ósea. Entonces, pero digo, es importante considerarla, ¿no? Disminución en la producción, o sea, que la médula ósea no esté produciendo neutrófilos, es decir, no esté generando, liberando, no libera porque no tiene. Y entonces, pues, por eso en sangre periférica me quedo sin nada. Aumento en el consumo de neutrófilos en los tejidos. Bueno, pues esto es complementario con la inflamación, ¿no? ¿Por qué se consumen los neutrófilos en los tejidos? Pues porque son llamados a combatir un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Por qué salen de la circulación periférica en exceso? Porque el proceso infeccioso, inflamatorio puede ser tan severo que, pues de manera genérica o de manera inmediata se estimula su migración o su quimiotaxis al sitio de lesión. Entonces, se agota, es decir, pudiéramos pensar que la demanda sobrepasa la producción, ¿no? Vean, la demanda de neutrófilos, el consumo de neutrófilos por parte de un tejido inflamado o con una respuesta inmunológica donde se requieren gran cantidad de neutrófilos, sea mayor a los que te puede llegar a mandar la médula ósea normal, ¿no? Entonces, nosotros identificamos cómo la demanda sobrepasa la producción. Ya hay que ver qué vamos a hacer, cómo vamos a correlacionar esa demanda, pues eliminando el agente iniciador de la inflamación y bla, bla, bla. También viene el desvío de neutrófilos del compartimento circulante marginal. Vean, que todos los circulantes se peguen al endotelio vascular y cuando yo tomo mi muestra, pues no hay nada. Y otra causa que ya lo he mencionado, inflamación aguda, severa. ¿No? Severa, vuelvo a repetir, hago referencia a lo que les mencioné hace un momento, en donde pues es una inflamación bastante fuerte que te está demandando, te está consumiendo gran cantidad de neutrófilos. ¿Y por qué aguda? Porque ustedes saben que el neutrófilo actúa en procesos inflamatorios agudos. ¿Y por qué? Porque es la primera línea de defensa, es el primero que es llamado para poder llegar a combatir, por eso es agudo. Cuando los procesos son crónicos ya no es tanta chamba, sí recluta algunos neutrófilos, pero ya no es tanta chamba del neutrófilo, ya ahí tienen que llegar otras células un poco más especializadas, como lo que es el linfocito o incluso el monocito, el macrófago, porque ya se convierte en un proceso crónico. Entonces, es importante saber que cuando tenemos neutropenia en nuestros pacientes, estamos hablando justamente, se puede estar tratando de una inflamación aguda, es decir, que lleva poco tiempo y que probablemente tengamos que resolverlo lo más pronto posible para poder evitar que se complique y que se vuelva más severa y que incluso se convierta en crónica. La eosinofilia. Bueno, el aumento de los eosinófilos de acuerdo al valor de referencia, pues ¿cuáles son las causas de eosinofilia? Bueno, en primer lugar, pues tenemos ahí enfermedades parasitarias
pero ustedes recordarán que al decirles enfermedades parasitarias, estamos hablando que tienen que ser parásitos precisamente que generen migración larvaria, como por ejemplo dirofilariasis, es decir, el gusano del corazón, Toxocara, ¿no?, que también tiene algún tipo de migración, fasciola, ¿no?, y que difícilmente una Giardia, una Cystisospora canis o Inerias, ¿no?, u otros protozoarios que no tienen una migración como tal, pues te puedan desarrollar una eosinofilia. Generalmente la eosinofilia hace referencia a enfermedades parasitarias de aquellos parásitos que tienen migración, ¿no? Entonces, si ustedes ven en un copro Giardia, pues no esperen ver eosinofilia, porque no van a actuar específicamente con esa familia de parásitos. Seguramente, ni tampoco que ustedes observen eosinofilia digan que tiene parásitos, ¿no?, porque no es la única causa de eosinofilia. Como ven en el siguiente punto, también la eosinofilia lo vemos manifestado como una de las alteraciones que provoca una hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1, ustedes sabrán que es la respuesta alérgica inmediata ante un alergeno, ¿no? Háblese de algún piquete, algún consumo de algún alimento, de algún fármaco de manera aguda, inmediata. Si se dan cuenta, está categorizada el tipo de hipersensibilidad, que es tipo 1. Generalmente son las dos causas un poco más frecuentes, ya mucho menos reportado, y son causas muy poco detalladas. Son las úlceras orales eosinofílicas, algunas neoplasias como algunas leucemias eosinofílicas, o el hipoadrenocorticismo. Para empezar, el hipoadreno es súper poco frecuente, entonces si el hipoadrenocorticismo es súper poco frecuente, pues también la eosinofilia, ¿no? Hay otra causa que no viene acá, pero es importante que se las mencione y que la agreguen como dentro de las 3 causas principales. Esto se le llama degradación tisular. ¿Qué significa? Que en procesos inflamatorios, ustedes saben que pues no nada más se combaten células que están siendo atacadas o células infectadas, sino también en un proceso inflamatorio, en esta batalla, también pueden llegar a morir células sanas que estaban ahí o iban pasando por ahí. Entonces, normalmente este proceso inflamatorio, ustedes saben que hay liberación de citocinas y de interleucinas, dentro de ellas las interleucinas número 5, que son estimulantes de los eosinófilos. La interleucina número 5 es estimulante de los eosinófilos. Entonces, sí podemos también ver algo de eosinofilia como causa de degradación tisular secundario a un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos 3 causas principales, muy comunes, que es parásitos de migración, hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, y 3, degradación tisular en procesos inflamatorios, ¿no? Eosinopenia, ya les decía, pues que no existe porque, pues bueno, aquí en Oaxaca el valor mínimo de referencia es 0, entonces prácticamente pues no es menos que 0, pero por ejemplo en Tabasco utilizan valores de referencia mínimo de eosinófilos, me parece 0.2, ¿no? Entonces, si un paciente tiene 0, pues sí tiene eosinopenia. Y una de las causas pues pudiera ser también la administración de algún corticoesteroide. La basofilia, bueno, los basófilos, ustedes recordarán cuando vieron inmunología que no es un leucocito que predomina en los mamíferos, es decir, en vaca, caballo, borrego, perro, no es un leucocito que predomina. De hecho, pues nunca casi lo vemos, ¿no? De hecho, casi en todos los pacientes, súper difícil de las especies domésticas ver un basófilo, súper raro. En donde a lo mejor sí podemos ver algo de incrementos, pues es en los reptiles, en las aves, en donde es un leucocito que sí se encuentra de manera normal en un mayor porcentaje en comparación de los mamíferos. Entonces, sí es mucho más probable encontrar basofilias en reptiles y aves que en un mamífero. Pero bueno, pues como causa general de basofilia también se refiere a las mismas causas de eosinofilia, es decir, alguna hipersensibilidad en aves, un parásito en aves, ¿no? Dirofilaria,
y pues la vasopenia de igual forma en mamíferos, al ser 0 el valor mínimo de referencia, pues no hay nada menor que 0. ¿Ok? Ahora vamos con linfocitosis. La linfocitosis, la terminación citosis, refiere a aumento del número de linfocitos en circulación periférica. Y tenemos pues 4 causas que les estoy mencionando ahí. Considerar importante que por ahí las 2 primeras son las más comunes, ¿no? Y les digo esto de los más comunes pues para que lo tomen en cuenta y que pues en el examen pues a lo mejor no me pongan neoplasia de linfocitos cuando es muy poco probable que lo pongan, ¿no? En el caso de la linfocitosis fisiológica, estamos hablando que puede generarse por un estrés agudo, ¿no? Vean cómo puede ser es importante que nuestros pacientes identificamos el tipo o sustancia responsable del estrés. Normalmente ustedes saben que el estrés crónico o mediado por cortisol es un estrés un poco más agresivo, con consecuencias o complicaciones secundarias un poco más fuertes o difíciles de disolver. A diferencia de un estrés agudo o mediado por catecolaminas o sustancias muy ligeras, un efecto transitorio, como lo que sería adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces, en el caso de la linfocitosis fisiológica, pues hablamos de un estrés agudo en pacientes que a lo mejor lo sacamos a pasear y regresa y no estaba acostumbrado, es un estrés transitorio, que a lo mejor lo llevamos a la escuela y luego lo regresamos, es un estrés transitorio, no es crónico. Entonces vamos a encontrar linfocitosis por un efecto de estrés agudo. La segunda causa es una de las más comunes desde el punto de vista inmunológico, que es la que nos interesa, y que cuando nosotros tenemos linfocitosis en pacientes nos habla de un estímulo antigénico crónico. Si entendemos este término inmunológico nos dice muchas cosas, ¿no? Que nos dice que nuestro sistema inmunológico está siendo estimulado por algo. Esta causa es muy común como estímulo antigénico crónico y que veamos en nuestros pacientes linfocitosis, es muy común verlo después de la vacunación. ¿Por qué? Porque un paciente vacunado, obviamente reciente vacunación, estamos estimulando al sistema inmune para poder generar anticuerpos. Entonces, ese es un estímulo antigénico crónico. Sin embargo, también la exposición a algunas enfermedades virales en las fases iniciales pudiera generarse un estímulo antigénico crónico e incluso inespecífico, ¿no? Entonces, pero digo, la alteración nos dice mucha información, aguas, el sistema inmune de este paciente esté siendo estimulado por algo, hay que buscar que, no, pues es que le cambiamos en el alimento, es por alguna partícula que trae seguramente el nuevo alimento. No, es que lo vacuné, pues es por la vacunación. Entonces, vean que la anamnesis nos ayuda mucho a descifrar exactamente cuál es la causa, ¿no? Y por último... Ahora una pregunta. ¿Sí? Después de la vacunación, ¿aproximadamente qué tiempo pueden llegar a estar normales los valores? Después de la vacunación, estamos hablando que unos 3 a 4 meses después. Si tú le tomas hasta ese entonces, sí, hasta ese entonces es la muestra. podemos garantizar que ya no tengas una linfocitosis, ¿no? Ahora, cabe recalcar que si está en un plan de vacunación y que normalmente las vacunas, algunos médicos pues las ponen cada 2 semanas o cada mes, de acuerdo al protocolo que ellos manejen, pues vas a estar estimulando un tiempo mucho más prolongado, ¿no? Entonces, también va a depender muchísimo del tipo de vacuna que estás administrando. Por ahí la semana pasada me tocó entrar a una plática bien importante de vacunas y que depende mucho el tipo de vacuna, el tipo de estimulación que generes. Entonces, este estímulo, el tiempo, puede variar incluso del tipo de vacuna que ocupes, porque hay algunas vacunas un poco más antigénicas que otras. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces dentro de lo más común son los que les acabo de decir, mucho menos común la leucemia bovina, digo, difícilmente vemos un bovino que en leucemia, antes ya lo mandan a rastro, ¿no? Pero digo, se ha reportado, ¿no?
Y por último, las neoplasias. ¿Cuál neoplasia me estoy refiriendo? Linfoma. Si tuviéramos que poner específicamente qué neoplasia, obvio no todas las neoplasias, específicamente la neoplasia llamada linfoma. ¿No? Y linfoma, ustedes saben que es una neoplasia maligna de linfocitos y que pues tiene pronóstico reservado de acuerdo al tipo de tejido linfoide que está afectado y pues pacientes con linfocitosis, si a lo mejor, ¿cómo lo hemos detectado nosotros? Porque son pacientes que ni fueron vacunados, ni son estresados y tienen valores de linfocitos muy altos. A lo que ustedes también tienen que caber en la cuestión de interpretación es que ustedes tienen que cuantificar o intensificar, el grado de aumento, ¿vale? Y esto lo hacemos cuántas veces por arriba del valor de referencia está aumentado. A eso me refiero con cuantificar. Por ejemplo, si yo tengo que mi valor de linfocitos máximo en perros es 4, ¿no? Es un ejemplo. Yo digo, mis valores de referencia de linfocitos máximos son 4. A lo mejor si mi paciente tiene 4.5, está incrementado, pero es un incremento de 0.5, o sea, es mínimo, ¿no? A lo mejor es fisiológica, hasta ahí, ¿no? A lo mejor tiene el valor máximo es de 4, vuelvo a repetir, y a lo mejor mi paciente tiene 5.5. Digo, híjole, ya es un incremento un poquito más marcado, mucho más relevante, a lo mejor puede ser una estimulación antigénica, y si lo corroboro con que acaba de ser vacunado, o acaba de ser movilizado, etcétera, digo, o fue un cambio de alimento, o le aplicaron un medicamento, etcétera, digo, puedo relacionarlo a esa causa aparente que me están refiriendo. Pero en el caso de los pacientes con linfocitosis por neoplasia llamada linfoma, son pacientes que tienen 10 de linfocitos. Vean, el valor máximo es 4. Y los pacientes sugerentes de linfoma es que tienen 10, 12, 15. Entonces, vean, es el valor de 3 a 4 veces el valor de referencia máximo. Entonces, ahí, vean, la cuantificación del incremento nos ayuda también para conocer la causa aparente por la cual está pasando nuestro paciente. ¿Sí queda claro, chicos? Profa, entonces para ver así si es una neoplasia en específico, linfoma, ¿va a ser muy elevado su porcentaje? Muy elevado. Casi 3 o 4 veces el valor máximo de referencia, como el ejemplo que te decía, ¿no? En perros el valor máximo es 4. Y un perro sugerente de linfoma es que probablemente pueda tener 15, 12, o sea, 3 veces el 4, pues. O sea, son incrementos muy marcados. Ahora, ¿por qué les digo que hay que intensificar o clasificar el grado de aumento? Porque nada que tiene 4.5 y el valor máximo es 4, tiene linfoma. No, o sea, el incremento es 0.5, obvio no tiene linfoma. Entonces, no hay que ser tan extremistas porque sí me toca escuchar médicos de, probablemente tiene linfoma o a lo mejor tiene estimulación antigénica. Oye, o sea, con una se muere el paciente, con el otro no. O sea, dime la causa. ¿Sí me explicó? O sea, con linfoma el pronóstico es malo. Con estimulación antigénica, pues no es malo porque está generando inmunidad. Entonces, si ustedes le dicen al propietario estas dos causas que son totalmente diferentes y que el resultado sí te puede decir cuál es la causa aparente, digo, hay que utilizar, por eso les digo, no hay que suponer y por eso Doctora, es la causa más común, ¿sí? Oiga, ¿y el linfoma en edad temprana puede confundirse con vacunación, por ejemplo, con después de la vacunación? En el caso del linfoma es que tiene diferentes presentaciones. El hecho de que pues, hay pacientes que no experimentan linfocitosis, ¿no? Pero el linfoma tiene diferentes presentaciones. Es decir, hay linfoma mediastínico, linfoma generalizado, linfoma, ¿cómo le dicen? Leucémico, ¿no?
La mayoría de los perros diagnosticados con linfoma presentan algún órgano linfoide aumentado de tamaño. Es la forma de cómo inicia un linfoma o cómo la mayoría de los linfomas inician. Generalmente empiezan con linfadenomegalia, es decir, un linfonodo, el que quieran, se aumenta de tamaño, o todos los del lado derecho, o todos los del lado izquierdo. Entonces, la realidad desde el punto de vista clínico, la mayoría de los linfomas los identificamos o los diagnosticamos en citología, en algún linfonodo o en algún órgano linfoide. Por ejemplo, vaso, ¿no? O hígado, que pueden también tener crecimientos linfoides, ¿no? Cuando nosotros observamos linfocitosis extrema en sangre periférica, nos está hablando que ese linfoma seguramente inició en médula ósea y va a tener una metástasis a otro tejido linfoide, ¿sí? De hecho, lo peor que pudiera pasarnos es que diagnostiquemos el linfoma en sangre periférica porque nos habla que toda la médula ósea ya está neoplásica con linfoma. O sea, ya es una fase terminal incluso del linfoma. ¿Sí, Sergio? Sí, doctora. Gracias. Bueno, chicos, entonces, si no hay más nada, vamos a dejarla hasta acá. Voy a subirle sus casos clínicos, ya saben cómo se los estoy pidiendo. Entonces, esto se va a entregar para mañana a las 2 de la tarde, que es la hora de la clase, y espero sus dudas respecto a el caso clínico que mañana se pueden equivocar, mañana pueden ustedes decir qué es lo que les pareció, si se confundieron en algo o no. Es momento mañana de determinar esto. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, chicos, si no nos nada, ya tomé aquí mi captura. Entonces, Médico, tengo una duda. ¿sí? A los casos clínicos, le iba a comentar que nada más se han reportado conmigo Miguel Ángel en decirme que ya va a exponer los casos. Ahí quería preguntarles si ya no tiene confirmado ninguno otro. Sí, de hecho, ahorita ya estoy sacando el de sus demás compañeros, Alexia, entonces yo te estaré mandando la lista ahí. ¿Vale? De hecho, con tu equipo también quedamos pendientes. El médico Trujillo ya les mandó más pruebas, ¿sabes? Con mi misa. Profa, yo igual Ok, entonces ya vayan armando para que me lo puedan enviar y ya podamos registrar su caso. Las hojas pendiente de resolverte, Ingrid, es el de Aldir, el de Alexia, el de Anel, me parece que me mandó, y no recuerdo a quién más. Creo que el de Laura. ¿No? Está A mí bien. también ya me lo aceptó, doctora. También, entonces repórtate con Ingrid. Desde la clase Ok. dije que te registre Ingrid, por favor. ¿Sale? Sí, por favor, porque nada más Miguel me ha dicho. Nos vemos mañana, chicos. Bye. profa, yo igual ya le mandé lo de mis pruebas de laboratorio. Bueno, ya a través de Ingrid, si ya se registró, ya mañana les digo, ya lo confirmo con Ingrid, por favor. Profa, ¿podría checar mis casos clínicos, por favor? Sí, eres Laura, ¿no? Ángeles, perdón. Sí, Ángeles. Médico, yo se lo mandé desde hace ya le había yo comentado que si lo podían checar, se lo había mandado por Classroom. Sí, chicos, no me presionen, ya voy. Entonces, ya me tengo que comprometer con Ingrid a mandárselo, ¿vale? Médico, antes de que se vaya, yo encontré en una página que los gatos no cursaban por neutrofilia. Ajá. Siempre eran linfo. Porque era aumento de linfo. No te escuché. Que los gatos no cursaban por neutrofilia, sino siempre eran linfocitosis, lo que provocaba, pues, en ellos el estrés. Y ya no supe si era verdad. Bueno, depende del tipo de estrés. Acuérdate que, de hecho, otra causa de estrés es linfopenia. Entonces,
tenemos que saber si es un estrés mediado por adrenalina o noradrenalina o es un estrés mediado por cortisol, porque incluso otra causa de estrés en gatos por cortisol es el linfopenia. Más allá de la neutrofilia, es el linfopenia. Ok. Hay que saber, bueno, precisamente no es que no lo presiente, sino necesitamos otra alteración leucocítica para confirmar exactamente el tipo de estrés, que es lo que les decía, que cómo saber qué tipo de estrés es integrar por lo menos el movimiento de al menos 2 leucocitos que se movilicen ante procesos de estrés, ya sea agudo o crónico. ¿Vale? Sí, gracias. Vale. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Bye. 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 Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye.